Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de programación para chatbots. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son bloques de código que nosotros como desarrolladores creamos a fin de poder ahorrar código y poder reutilizar ciertas funcionalidades. Vamos directamente a nuestra consola y empecemos a crear nuestra función. Para poder crear funciones, lo que tenemos que hacer, primero voy a mover esto aquí, vamos a moverlo primero para acá. Para poder hacer funciones, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada function. Luego vamos a colocar el nombre de la función, que en este caso vamos a hacer una función que diga saludar. Y luego vamos a abrir paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a colocar las variables que necesita mi función. A las variables que una función requiere se le llaman parámetros, ¿vale? Y ya dentro de estos corchetes es básicamente lo que va a hacer la función. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer dos casos. En este caso tengo una función que se llama saludar. ¿Y qué es lo que va a hacer mi función? Mi función yo quiero que simplemente me haga un eco que diga hola y cierre con punto y coma. En este momento estamos creando la función, solamente la creamos. Ahora, para poder llamarla o invocarla, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar el nombre de la función, vamos a encerrar los paréntesis y luego vamos a colocar punto y coma. Y ahora vamos a evaluar o vamos a ejecutar el código. En este caso, como nos podemos dar cuenta, yo estoy instanciando mi función saludar, que lo que hace es lanzar un eco. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo en mi función? En este caso mi función también puede hacer más ecos. Vamos a hacer que diga eco hola otra vez. Y hola por última vez. En este caso, si yo ejecuto, por ejemplo, mi función, podemos ver de qué me da todo, ¿vale? Lo curioso de las funciones es la capacidad de reutilizar, porque, por ejemplo, te diste cuenta de que en este caso yo creé mi función, hace 3 ecos, y luego yo la llamo de esta manera. Yo la puedo llamar una segunda vez y una tercera vez. Entonces yo estoy reutilizando código y en vez de yo hacer 9 líneas de esto, solamente estoy utilizando 3. Y como te das cuenta, estoy obteniendo este resultado que está aquí, que es básicamente llamarla 3 veces. Asimismo, podemos llamarla una cantidad de veces, la cantidad de veces que queramos, vaya, básicamente, ¿no? Aquí tenemos pues el resultado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a empezar entonces ahora a trabajar con lo que son ya parámetros. La función, nosotros podemos designarle qué tantos parámetros ella va a recibir. Y luego nosotros podemos tomar estos parámetros y decidir dentro de la lógica de la función para qué los vamos a utilizar. ¿Vale? En este caso vamos a hacer esto. Echo. ¿Y qué es lo que voy a hacer echo? Mi función saludar va a recibir un parámetro que puede ser cualquier variable. La variable que, o valor, lo que le queramos pasar. Vamos a decirle lo que sea. ¿Vale? Para que entendamos que le podemos pasar lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer mi función con el lo que sea que le pasemos? Básicamente va a ser un eco. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí nuestros puntos y comas y vamos a ejecutar. Cuando en este momento yo evalúo, podemos ver de que no tengo ningún resultado. ¿Por qué no tengo ningún resultado? Porque solamente estoy creando la función. No la estoy llamando, ni instanciando, ni invocando. Solamente la estoy creando. Es lo mismo cuando nosotros creamos una variable. El hecho de que tú crees una variable no quiere decir de que aparezca. No. Simplemente la estamos creando y se le asigna un espacio dentro de nuestro programa y ya. ¿Cómo nosotros? Es que la llamamos o la invocamos. Vamos a hacerlo otra vez. Colocamos el nombre de la función y colocamos paréntesis. En este caso, mi función me va a dar un error. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, bueno, el error que dices esto, ¿no? Hay un error en los argumentos. ¿Por qué? Porque básicamente mi función necesita un argumento para poder funcionar y como yo no se lo estoy pasando, entonces no funciona. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi función funcione? Pasarle el argumento que me está pidiendo. En este caso, tengo que pasarle el argumento que yo le quiera pasar. Y ojito acá, muchas veces la gente se confunde con esto que voy a explicar. Tú dices, no, pues mi función espera que yo le pase lo que sea. Eso quiere decir que yo tengo que crear una variable que se llame lo que sea y que diga un valor y ya con esto funciona. No, en realidad no. Lo que esto hace es simplemente dar una referencia de el valor 1 que le estás pasando y en dónde se va a utilizar. El valor 2 que le estás pasando y en qué parte se va a utilizar ese valor 2. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame nombre y mi nombre sea igual a misar y luego yo voy a pasarle esta variable como argumento en mi función. Entonces, ¿qué va a pasar?
yo a mi función le estoy pasando una variable llamada nombre, que es igual a misar. Entonces, tomando de base la plantilla, yo básicamente a mi función le estaría pasando misar, y ese misar va a ser utilizado aquí. Por lo tanto, cuando yo evalúe, me va a decir simplemente mi nombre, me va a decir misar. Esta es una manera en que nosotros podemos validar una función. ¿Vale? La función recibe parámetros y puede recibir una cantidad de parámetros infinita. En este caso, bueno, no infinita, pero sí recibe bastantes. Puedo decirle que reciba otro valor. Y ahora, ¿en qué yo voy a utilizar este otro valor? Podemos hacer esto. Echo y que me diga otro valor y ya. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo le doy evaluar? Me va a dar error. ¿Por qué me está dando error? Porque evidentemente mi función espera 2 parámetros y yo solamente le estoy pasando uno. ¿Qué puedo hacer aquí? Fácilmente puedo simplemente hacer una coma y luego pasarle nombre otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Le estoy pasando misar aquí, lo voy a capturar aquí y me va a hacer eco de misar. Hasta ahí todo bien, ¿va? Ahora el segundo parámetro lo va a recibir y va a pasarlo aquí. Yo le puedo seguir pasando misar 3 veces si quiero. Al final del día lo importante es que el primer valor que yo le estoy pasando lo utiliza en un eco y el segundo valor que le estoy pasando lo utiliza también en otro eco, así como lo pudiese utilizar en cualquier otra cosa. Entonces al yo darle en este caso evaluar, podemos ver de qué me está diciendo en este caso mi nombre 2 veces. El tema de las funciones es ahorrar código. ¿Vale? ¿Por qué ahorrar código? En este caso los ejemplos que estamos haciendo son ejemplos muy vagos porque en vez de hacer esto simplemente haces mejor un eco, ¿no? Haces un eco y directamente con el nombre, ¿no? Y ya con eso lo tienes. Y listo. Ya con esto puedes soltar el nombre ya, sin problema, sin necesidad de hacer tanto código. El tema de las funciones realmente se aplica con casos muy en específicos. Por ejemplo, en este momento voy a hacer una función de suma. Se va a llamar sumar y va a recibir un valor 1 y va a recibir un valor 2. Ahora, ¿qué va a hacer mi función con esto? Y ojito con esto. Mi función puede hacer dos cosas. Puede hacerme un eco, donde va a sumar el valor 1 más el valor 2. Y esto es correcto que lo haga, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi función sumar y le voy a pasar los dos valores. Y quiero que me sume, ¿qué valores me va a sumar? Sencillito. Quiero que me sume 3 y quiero que me sume 4. Y cuando yo le dé evaluar, entonces 3 es igual a valor 1, 4 es igual a valor 2. ¿Qué es lo que va a hacer con el valor 1 que le estoy pasando? Lo va a sumar con el valor 2. Es decir, sería 3 más 4, ¿vale? Y por ende me da el resultado que me da. Y ya. Ahora, ¿qué pasa? Las funciones se pueden hacer de esta manera, pero no es lo más recomendable. Porque el tema con el eco es que eco es meramente para hacer pruebas y validar ciertas cosas. Y las funciones como tal son para hacer una funcionalidad limpia. ¿A qué me refiero con esto? La función como tal no debería darte eco. La función debería otorgarte el resultado. Y a ese resultado que te da la función es que nosotros podemos hacer eco. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Voy a crear una variable dentro de mi función que se llama resultado, que va a ser igual a valor 1 más valor 2 y cierro con punto y coma. Hasta esos momentos, si yo ejecuto mi función, ¿qué va a suceder? No va a suceder nada. No va a estar sucediendo absolutamente nada. Lo que está pasando es que el valor 1 y el valor 2 se están sumando en resultado y ya. Eso es lo único que está haciendo la función. La función solamente está generando una variable. Y también tenemos que tener en cuenta de que esa variable solamente existe dentro de mi función, no existe afuera. Yo puedo pasar de afuera para adentro, pero no de adentro para afuera. Eso es muy importante también, cosa que voy a tener que explicar acerca del foco, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder hacer de que nuestra función suelte un valor? Esto lo hacemos mediante la palabra clave llamada return o retornar. Tenemos que tener en cuenta de que una función puede recibir cualquier cantidad de parámetros, pero solamente va a retornar un solo resultado. Este resultado puede ser cualquier tipo de dato. En este caso, yo voy a hacer que me retorne mi resultado. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando yo ejecute mi función de suma de valor 1 y valor 2, esto en este momento sumar va a ser igual a 7. Y tú me dirás, Misar, pero ¿por qué no me sigue mostrando el valor? No me lo sigue mostrando porque retornar lo único que hace es que sumar 3 y 4 sea igual a 7, más no lo estamos mostrando en pantalla. ¿Cómo nosotros mostramos en pantalla un valor? Fácilmente, vamos a hacer acá un eco. Vamos a hacer un eco del resultado que genera mi función. En este caso, así como en las prioridades cuando estábamos viendo matemática, primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis y luego, conforme vamos resolviendo lo que está dentro, vamos a ir avanzando eso afuera. En este caso, primero se resuelve
mi suma de 3 más 4 que retorna un resultado que es igual a 7 y luego yo voy a hacer un eco de 7 y por eso cuando yo le doy a evaluar obtengo el resultado de 7. ¿Vale? Y de momento tú dirás, ok, Mizar, está bien, no, el uso de la función se ve más o menos bueno y la verdad que sí. Vale, en este caso podemos sumar aparte de 3 más 4, podemos sumar 7 más 11. Podemos sumar también 135 con 48, ¿vale? De momento se ve excelentemente bien, ¿no? Tú dices, no, pues chido, ¿no? Estamos sumando cositas acá, estamos haciendo cosas. Realmente este ejemplo tampoco es el mejor ejemplo del mundo porque una suma la podías hacer fácilmente haciendo esto. Eco y hace 135 más 48. Y básicamente te daría lo mismo que nos está dando arriba, que son los 183. 183, 183. Entonces, al final del día, ¿para qué sirve esto? Sirve para ahorrar código. No es el ejemplo más pro que tenemos, pero tomémoslo como ejemplo, dado que las funciones tienden a ser una de las estructuras más complicadas, dado que requieren varios niveles de abstracción. ¿Vale? Con nivel de abstracción me refiero, por ejemplo, de que tú tienes que saber de que este valor 1 es igual acá y se está utilizando aquí y que no necesariamente tú tienes que crear una variable llamada valor 1, sino que lo importante es el valor o variable que tú le estás pasando dentro de la función que realmente se transforma como valor 1 y valor 2 dentro de tu función que te da un resultado y luego ese resultado que lo estás capturando acá lo estás soltando con otra función y básicamente esa es la complejidad. De todos modos, con un poquito de práctica vas a ver que lo manejamos muy bien. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo. Vamos a aplicar tanto funciones como también la parte de los ifs, los condicionales. Checa muy bien lo que voy a hacer. Voy a crear una función que se va a llamar calcular. Mi función de calcular, primero la creamos, ¿no? Va a recibir 3 parámetros. Va a recibir un valor 1, va a recibir un valor 2 y va a recibir una operación. Muy sencillo, ¿no? ¿Cómo funciona mi función? Mi función funciona de la siguiente manera. Mi función va a recibir 2 números y luego va a recibir el tipo de operación que vamos a hacer. Si yo le paso suma, mi función de calcular me va a sumar los números y me va a dar ese resultado. Si le paso resta, mi función me va a restar los números. Si le paso multiplicación, mi función va a multiplicar los números. Y si le paso dividir, evidentemente, pues la función me va a retornar la división de los dos valores que le estoy pasando. De momento puede ser algo muy complicadito, ¿vale? Porque vamos a estar aplicando dos cosas, pero ahí tenemos una pista. Y esto es usando los ifs. Entonces, más o menos pensando cómo podríamos hacer. Lo que podemos hacer es hacer un if y validar si la operación que me están pasando es igual a suma, es igual a resta, es igual a multiplicación o es igual a división. Y dependiendo de si es igual a suma, entonces hago la respectiva operación y retorno ese valor. Asimismo, si es resta, entonces resto. Si es multiplicación, multiplico. Y si es división, divido. Y ya. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer primero nuestro if y vamos a validar si la operación que me están pasando es igual a suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojito con esto. Lo que vamos a hacer es que mi resultado sea igual a una suma, que sería el valor 1 más el valor 2. Y ya. Ahora, ¿qué otra cosa voy a hacer? Vamos a hacer otra validación if. Si mi operación es igual a resta, entonces, ¿qué se supone que hagamos aquí? Sencillo. Mi resultado, entonces, va a ser igual a valor 1 menos, porque es una resta, valor 2. En este caso también se me olvidó aquí arriba colocarle valor 2. Si te diste cuenta, dale like porque yo no me di cuenta hasta ahora. También, si la operación que me están pasando es igual a multiplicación, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear nuestra variable resultado, que va a ser igual a valor 1 por valor 2. Y si es división, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos manejado ese tipo de dato. Si mi operación es igual a división, entonces quiero que me generes una variable que sea mi resultado, que va a ser igual a valor 1 entre valor 2, ¿vale? La complejidad radica en este caso que estamos haciendo varios ifs,
y no es algo que hasta ahora en el curso hayamos hecho, pero piénsalo bien, ¿no? Tenemos una función y yo, por ejemplo, la voy a llamar de la siguiente manera, ¿no? Nada más para que veas, ¿no? A mi función yo voy a hacer esto, voy a llamarla calcular. Y a mi función yo le voy a pasar esto, le voy a pasar 1, vamos a pasarle un 10. Luego le voy a pasar un 8 y luego le voy a decir suma. Y ya. Y la función entonces, aquí adentro va a tener que hacer su lógica, ¿no? Entonces digamos que le estoy pasando suma. Entonces la función va a decir, el tercer parámetro que me están pasando es una suma. Y empezamos aquí. El parámetro que me está pasando, que se llama operación, ¿es igual a una suma? Sí. Ok, entonces entramos aquí, entramos en este bucle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear una variable que va a ser igual al primer parámetro que me están pasando, que es 10, más, porque estamos designando que es más, 8, que es el segundo parámetro representado con valor 2. Luego esto se guarda como resultado. Y así mismo como te mostré, de momento estamos generando el valor, pero tenemos que retornarlo. ¿Cómo lo retornamos? Al final de todo, este bloque, ¿vale? Digamos que se resuelve el resultado, ya termina el if y ya sigue la función hasta abajo, hasta que se termine. Evidentemente, como es suma, no va a ser resta, ni tampoco multiplicación, ni tampoco división, por lo tanto no va a entrar. ¿Y qué es lo que falta? Simplemente sería retornar el resultado. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ejecute esto y evalúe esto, vamos a ver qué sucede. Evidentemente, no me está mostrando el resultado. ¿Por qué? Porque al final del día solamente lo estoy retornando y no lo estoy mostrando. Para poder mostrar valores, al menos en esta consola, tenemos que hacer uso del eco. Así que vamos a hacer eco de el resultado de la ejecución de mi función. ¿Cuál es el resultado de la ejecución de mi función? El resultado de la ejecución de mi función es la suma entre 10 y 8. Que evidentemente son 18. Y luego cuando yo saque este valor de acá, que es 18, voy a hacer un eco de ese resultado, que evidentemente me va a mostrar que es 18, como vemos acá. ¿Qué pasa si de repente yo le paso resta? Veámoslo bien. Mi tercera operación es resta, entonces él entra aquí y dice, ok, ¿la operación que me están pasando es suma? No. La operación que me están pasando es igual a resta, en este caso sería resta. ¿Resta es igual a resta? Sí. Perfecto, entonces entramos adentro de este bloque, vamos a entrar adentro de este nivel y vamos a generar una variable que va a ser igual al valor 1 que me está pasando, que es 10, menos el valor 8. ¿Vale? Y es igual al resultado. Luego sigo validando acá, es igual a multiplicación, evidentemente como es resta, sabemos de que no es ni multiplicación ni división. Entonces sigue bajando y llega a esta parte. Entonces la variable que ya generé, que se llama resultado, que es igual a la resta entre el valor 1 y el valor 2, se va a retornar. Y evidentemente es el resultado que voy a tener aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer con el resultado de mi función? Con el resultado de mi función voy a mostrarlo en pantalla. Y evidentemente la resta entre 10 menos 8 es 2. ¿Cómo sería con multiplicación? Multiplicación. Lo mismo. Llegamos acá a mi función y mi función dice, la operación que me estás pasando es multiplicación. ¿Multiplicación es igual a suma? No, no es igual. Multiplicación ¿es igual a resta? No, no es igual. Multiplicación ¿es igual a multiplicación? Ojo, tiene que estar escritos igualmente porque estamos validando que esté escrito igual, igual, igual. Sí, sí es así. Por lo tanto, entramos en este bucle. Vamos a crear una variable llamada resultado que va a ser igual a el valor 1 que me están pasando, que en este caso es 8, por el valor 2 que me están pasando, que es 10. Bueno, al revés, 18, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi resultado va a ser igual a 10 por 8. Y aquí, resultado es igual a 80. Luego, ¿qué pasa? Evidentemente, no es división. Llegamos acá. Voy a retornar el valor de mi resultado. Es decir, estoy retornando 80. Y ese 80 se toma acá. Y evidentemente, cuando yo haga mi eco, voy a hacer un eco de 80, que es el resultado de mi función. Ahora vamos a hacerlo con división. Lo mismo. Válido acá. División es igual a suma, no. División es igual a resta, no. División es igual a multiplicación, no. División es igual a división, sí. Entramos acá, creamos una variable llamada resultado, donde voy a tomar el valor 1 que tenía y lo voy a dividir con el valor 2. Luego, ¿qué pasa? Voy a bajar y voy a retornar este resultado. La verdad que 10 entre 8 no sé cuánto es. En ese momento no lo tengo en la cabeza porque salen decimales y así no va a ser 1 punto, quién sabe, la verdad. Vamos a darle a evaluar. Vamos a tener 1.16, ¿será? 1.25. Entonces, evidentemente, la división entre 18 es 1.25. Y con esto lo que acabamos de hacer es crear una función que ahora sí tiene más funcionalidades, ¿no? En vez de nosotros hacer todo un tema del eco y todo,
Ya con esta pequeña lógica que acabamos de aplicar aquí, podemos ahorrarnos tiempo. Y en este caso, digamos de que quieres hacer una suma, una resta, una multiplicación, división, lo podemos hacer fácilmente. Hacemos así, por ejemplo, ¿no? Pegamos, pegamos, pegamos. Y aquí podemos hacer una multiplicación. Aquí podemos hacer una suma. Aquí podemos hacer una resta. Activé aquí las consolas acá. Y cuando le doy a evaluar, evidentemente me va a dar todos los resultados, que son el 1.25, me va a dar el 80 de la multiplicación, me va a dar el 18 de la suma del 10 más 8 y la resta de 10 menos 8, que es 2. Y con eso acabamos de implementar un poquito más a nivel de las funciones. Durante el curso de desarrollo de chatbots, yo te voy a estar explicando cómo funcionan las funciones del bot y todo eso, pero más o menos funciona así. Tengamos muy presente en esto, ¿vale? La función siempre se crea con function y tiene que primero crearse antes para poder utilizarse. Tenemos que tener en cuenta que el código se lee desde arriba hacia abajo, ¿vale? De momento, se lee desde arriba hacia abajo. Entonces, primero nosotros creamos una estructura de función para explicarle este bloque lógico de qué manera va a actuar y luego nosotros vamos a hacer de que ese bloque lógico se aplique y se active mediante, pues como te estoy mostrando acá, ¿no? Importante, mi función recibe parámetros, yo decido qué hacer con esos parámetros y ya. Y luego cuando yo llame mi función le tengo que pasar los parámetros para que la función tenga los valores necesarios a fin de que ella pueda entregarme el resultado que yo espero que me entregue, ¿vale? De momento coméntame qué tal te pareció la clase de las funciones. Es una clase cortita, la verdad, o muy básica. Hasta cierto punto sé que llegamos ya un tanto de rato. Acá tengo casi 24 minutos, quizás cuando lo corte tenga menos, ¿vale? Pero más o menos es así, ¿ok? Para la clase que viene vamos a estar hablando sobre una estructura de datos que tiende a ser un poco más compleja y por eso la dejaste al final. Esta estructura se llama arreglo o array y es una estructura que puede contener varios elementos e incluso contener más arreglos. Es un contenedor básicamente, ¿no? Y bien, ¿qué tal te pareció la clase de las funciones? Es una clase más o menos trabajada, ¿vale? Y requiere también que te tomes tu tiempo. Si no la entiendes a la primera, recuerda, puedes retroceder el video. Si tienes una duda, escríbeme en los comentarios, ¿vale? También. No tengas pena en decirme, oye, no entendí tal cosa porque haces tal cosa, tal cosa. Es muy importante preguntar para que nosotros tengamos el conocimiento y sepamos muy bien qué es lo que está pasando. Cuéntame qué tal te pareció la clase de funciones. Suscríbete para más contenido como este. Recuerda, te ha hablado Mizar y te espero para la siguiente clase. Vamos a terminar rápido este curso que ya los chatbots inteligentes ya nos están esperando. Cuídate.